Bueno, vamos a continuar. El siguiente tema es crecimiento de precipitados. Una vez que nuclean los precipitados que ya se formaron y son estables, lo que sigue es la etapa de crecimiento. Es la teoría de crecimiento y la desarrolló Zener y puede haber tres mecanismos. Controlado por difusión, difusión atómica, controlado por el movimiento en la intercara entre precipitado y matriz y un mecanismo mixto que involucra a los dos. Aquí está un precipitado que recién alcanzó el tamaño crítico, tiene el volumen crítico y aumenta rápidamente. Se alarga más rápido que engrosarse, que aumentar el espesor. Normalmente en las intercaras planas, esta sería la matriz alfa y este el precipitado beta. Cuando vemos una intercara plana quiere decir que es coherente y si vemos una intercara curva quiere decir que es incoherente. Entonces lo que podemos deducir de aquí es que una intercara coherente crece más lento que una intercara incoherente que se desarrolla más rápido. Y eso es lo que vamos a demostrar en la teoría de Zener. Zener desarrolló las ecuaciones y utilizó la figura que está aquí. El tiempo aumenta de arriba a abajo, el tiempo de envejecido, y son gráficos de composición contra distancia. En la primera figura, en la de arriba, al tiempo cero, nosotros tenemos que se formó un precipitado, ya alcanzó el tamaño crítico y se formó un precipitado, aquí está, que tiene rico en B, y esta es la composición química, y esta es la composición de equilibrio de la fase alfa. Sin embargo, la matriz no tiene la composición de equilibrio que es la línea discontinua, sino tiene un exceso de soluto. Este es un soluto que tiene, y puede ocurrir difusión abajo de la colina y la matriz va alimentando a su precipitado y el precipitado va creciendo, aumentando de tamaño. ¿Hasta cuándo deja de crecer? Hasta que no haya este exceso de soluto y todo esto esté sobre la línea discontinua aquí abajo. Matemáticamente lo expreso así: la velocidad de crecimiento de un precipitado es igual a un medio de una constante alfa 1 raíz cuadrada del coeficiente de difusión por el tiempo. Como es controlado por difusión, pues tiene que aparecer el coeficiente de difusión. Y esta alfa 1, rápidamente, este término, que es el numerador, es esta distancia, la distancia entre esta línea discontinua y esta línea discontinua. Cuando esta línea de la diferencia entre esta línea y esta línea es cero, o sea, cuando esta línea llega a este valor, este término vale cero y ahí deja de crecer porque la velocidad de crecimiento vale cero. Este es para controlado por difusión y ocurre difusión abajo de la colina. Y esto sucede cuando se tarda más tiempo en llegar a la intercara matriz que a precipitado que brincar la intercara precipitado matriz. El caso contrario es cuando tenemos el precipitado ya nucleó, la composición de la matriz está acá, tiene un exceso de soluto, pero el problema no es que el átomo llegue a la intercara, ¿sí? Rápidamente llega. El problema es que el átomo brinca la intercara y cada que lo brinque va a ir aumentando de tamaño. ¿Y qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a dejar de crecer? Cuando este exceso de soluto llega nuevamente a esta línea discontinua y la ecuación está dada por estas ecuaciones. Esta diferencia de composiciones es la misma, es esta diferencia, es esta y esta. Cuando esta recta, esta línea cae sobre esta, pues la diferencia vale cero. Pero también la velocidad de crecimiento es directamente proporcional a la energía interfacial. Y sabemos que hay tres tipos de intercara: coherente, semicoherente y incoherente. ¿Cuál es la que tiene la menor energía? Pues la coherente. Entonces la velocidad es directamente proporcional a gamma. Entonces, ¿cuál intercara es la que crece menos rápido? ¿La coherente, la semicoherente o la incoherente? La coherente, porque tiene un valor menor de gamma, y esto concuerda con lo que nosotros habíamos visto en esta figura, que las intercaras coherentes crecen más lento que las incoherentes. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues el crecimiento de precipitados depende de la sobresaturación. Quedamos que este valor es la sobresaturación en esta figura, y en este valor es la sobresaturación, ¿sí? Sin embargo, también no solo depende de la sobresaturación, sino sobre la capacidad de mover los átomos o de la difusión. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Que la velocidad de crecimiento, al igual que la velocidad de nucleación, ¿verdad?, no es un valor máximo
a altas temperaturas. A altas temperaturas la difusión es buena, pero la sobresaturación es pobre. Para el crecimiento a bajas temperaturas lo contrario, la sobresaturación es buena, pero la difusión es pobre. Es a temperaturas intermedias donde se tiene una buena velocidad de crecimiento. Entonces, en eso coinciden la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento. No es máxima a temperaturas altas ni a temperaturas bajas, sino a temperaturas intermedias, y esto tiene que ver con el tema que vamos a ver a continuación. La cinética global. ¿Cómo se obtiene un diagrama de cinética global? Pues se hacen las curvas S, curvas sigmoidales o curvas de transformación. Si ustedes recuerdan, aquí poníamos en el tema de recristalización la fracción recristalizada de 0 a 1. Ahora va a ser la fracción transformada de la transformación que estemos estudiando, igual de 0 a 1. Este es el tiempo de incubación necesario para que se alcance el tamaño crítico. Aumenta la fracción hasta que llega a ser 1, 100% y termina la transformación. Este es a la temperatura T2. A la temperatura T1 inicia más lentamente y termina más lentamente. Por eso las curvas de transformación se hacen en escala semilogarítmica. A partir de estos diagramas de curvas sigmoidales o curvas de transformación se construyen los diagramas llamados de cinética global. Estos diagramas de cinética global, en el eje Y está la temperatura, en el eje X el tiempo en escala logarítmica, y se grafican todos los inicios. El inicio es cuando lleva 1% de transformación y el fin cuando ya ocurrió un 99% de transformación. Se grafica para la temperatura 2 el inicio, se grafica para la temperatura 2 el fin, para la temperatura 1 el inicio y para la temperatura 1 el fin. Se juntan todos los inicios a las diferentes temperaturas y forma una curva que se le conoce como curva C, porque tiene la forma de una C, y al punto donde tiene el menor tiempo de incubación para que se lleve a cabo la nucleación, que sería aproximadamente la temperatura T2, se le llama nariz. Y en inglés, pues ya saben, como dicen el chiste, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Nose en inglés. Entonces, esta es la curva de inicio de transformación y esta es la curva de fin de transformación. Estos se llaman diagramas de cinética global, de los cuales hablaré inmediatamente a más detalle. ¿Cómo se analizan las curvas de transformación? Con la ecuación KJMA. Y ya sabemos que con la gráfica de KJMA es posible determinar el exponente, y aquí está el valor del exponente para diferentes sitios de nucleación. Entre más grande sea n, más rápidamente ocurre la transformación. ¿Y cuál es el sitio más potente? Que tiene un valor de 3, las esquinas, el borde de grano 2, el límite de grano 1, las dislocaciones 2/3, las vacancias probablemente tengan un valor menor, 1/3 o algo así. ¿Ok? Entonces se puede obtener a partir de estas curvas pues el exponente del tiempo n. Entonces vamos a hablar más de los diagramas de cinética global, ¿sí? Que son gráficas de temperatura contra el tiempo en escala logarítmica, y este tiempo que tarda en iniciar la transformación se conoce como el tiempo de incubación. Y al punto donde ocurre la transformación más rápida se llama nariz. Hay dos tipos de diagramas, tal vez ustedes ya los hayan visto, son los diagramas TTT. En inglés y en español las siglas son las mismas: tiempo, temperatura, transformación, o time, temperature, transformation. ¿Sí? Y tienen la curva de inicio y la curva de fin, y es una C completa. Pues la contraparte son los diagramas ST. En inglés es Continuous Cooling Transformation, o le decimos diagramas de transformación por enfriamiento continuo. En su libro favorito, Laskelin, los abrevian como DTEC, DTEC, pero normalmente no ha progresado. Normalmente decimos la abreviación en inglés ST, o diagrama de transformación continua. Le decimos diagrama TTT, lo más común, o diagramas isotérmicos. ¿Cuándo se usa un diagrama TTT? Un diagrama TTT se usa cuando usamos tratamientos isotérmicos. ¿Qué es un tratamiento isotérmico? Solubilizamos y ponemos a una temperatura dada y dejamos transformar isotérmicamente, o una temperatura más baja y dejamos transformar isotérmicamente. ¿Cómo se lee en el diagrama? Vamos a suponer que esta temperatura es T1 y esta es T2. Un diagrama TTT se lee de izquierda a derecha.
y a la temperatura T1 que nos indica no hay transformación, no hay transformación, no hay transformación, no hay transformación. ¿Cuándo empieza el 1% de transformación? Cuando tocamos la curva de inicio. Cuando estamos a la cuarta parte de esta distancia llevamos el 25%. Cuando estamos a la mitad entre la curva de inicio y la curva de fin, o sea, en este punto tenemos 50 transformado y 50 no transformado. Cuando estamos a 3/4 partes tenemos 75 transformado y 25 no transformado. Y cuando llegamos a la curva de fin de transformación, pues acabó la transformación. Esto es a esa temperatura. En la nariz, que es la cinética más rápida, no hay transformación. Aquí inicia la transformación, aquí llevamos 50 y aquí llevamos 100%. Entonces un diagrama TTT se lee de izquierda a derecha y se usa para tratamientos isotérmicos. Un diagrama CCT o de enfriamiento continuo se usa para tratamientos por enfriamiento continuo. ¿Y qué es el tratamiento por enfriamiento continuo? Igual solubilizan, pero lo dejan enfriar al horno, enfriando lentamente, lo enfrían al aire o lo enfrían en agua. Entonces, estas curvas que corresponden a estos enfriamientos, a estos tratamientos, las puse aquí sobre el diagrama. Y un diagrama CCT, ¿de dónde, cómo se lee? Se lee de arriba abajo, o sea, por ejemplo, sigo la línea roja, no hay transformación, no hay transformación, no hay transformación, no hay transformación, no hay transformación. Cuando llego aquí inicia la transformación. Cuando voy a la mitad, aquí tengo 50 transformado y 50 no transformado. Cuando voy a 3/4 partes, 75 y 25. Y cuando corto la línea de fin de transformación, tengo 100%. Igual en este caso, no hay transformación, no hay transformación. Inicia la transformación, 50% de transformación, 100% de transformación. Entonces un diagrama CCT se lee de arriba abajo. Esto es en general. Vamos a ver que los más famosos son para ceros y ya hablaremos en este tema, que va a ser el último tema de esta unidad temática, o el último subtema. Ahora, si ustedes observan, para el diagrama TTT la curva es una curva C, pero para el diagrama CCT no, es una media C. ¿Y por qué es una media C? Porque las curvas de enfriamiento siempre vienen de arriba hacia abajo y entran así. Es imposible que una curva de enfriamiento venga así y entre así como si fuera chanfle, ¿no? Un chanfle hecho por Ronaldo, ¿no? Las curvas de enfriamiento, su naturaleza es empiezan lento, van rápido y luego vuelven a ser lento. Entonces cualquier curva de enfriamiento solo puede entrar por la parte superior, por eso no, la parte inferior de la C no está presente. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan, aquí lo puse y se nota ligeramente, las curvas de inicio y fin de transformación del CCT están ligeramente abajo y ligeramente a la derecha con respecto a las del TTT. ¿Y a qué se debe? La razón está en lo siguiente. Si yo hago un tratamiento isotérmico, desde un principio tengo este delta T. En cualquier instante tengo el mismo delta T. Igual si lo hago a esta temperatura, tengo este delta T. En cualquier instante tengo este delta T, este delta T, este delta T. Sin embargo, si yo lo hago por enfriamiento continuo en un instante, en el primer instante el delta T es muy pequeño, al siguiente instante el delta T va aumentando y el siguiente instante el delta T va aumentando. Entonces, ¿quién tiene mayor delta T para hacer una transformación de fase? Pues el diagrama, un tratamiento isotérmico, ¿sí? Y por lo tanto el diagrama TTT. Entonces, si el delta T es más grande para los diagramas TTT, aquí debe ser TTT, perdón, la fuerza motriz es mayor y la velocidad de nucleación es mayor. Entonces, por eso es que las curvas se encuentran a la izquierda y hacia arriba, y para este caso, como tienen una velocidad de nucleación, se requiere una temperatura ligeramente mayor para alcanzar una mayor fuerza motriz, y la velocidad de nucleación es más lenta, lo que hace que la curva de inicio esté ligeramente desplazada a la derecha. Y esa es la razón de que las curvas de inicio y fin de transformación en el CCT estén ligeramente corridas hacia la derecha, hacia tiempos más largos, y ligeramente hacia abajo a temperaturas más bajas. Aquí está bastante bien representado, ¿verdad? Se ve ligeramente hacia la derecha y ligeramente hacia abajo. Entonces, vuelvo a repetir, se debe a que el delta T instantáneo que entrega un enfriamiento continuo es muy pequeño comparado con el delta T instantáneo que entrega un tratamiento isotérmico. Por lo tanto, la fuerza motriz de este es mayor y la velocidad de nucleación es mayor que el enfriamiento en un diagrama de CCT, y por lo tanto las curvas están ligeramente a menores temperaturas y desplazadas hacia la derecha. Entonces,
Vamos a ver más adelante diagramas TTT no solo para acero, sino vamos a ver que existen en aleaciones no ferrosas también. Y de hecho ustedes tienen en su kit de transformaciones de fase dos atlas de diagramas TTT para aleaciones ferrosas y no ferrosas y un libro de, de diagramas ST para aceros. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya vimos la nucleación y crecimiento, pero no es la única teoría por la cual se puede formar una fase, sino aproximadamente en 1970 Kahn, el padre de las transformaciones de fase de la foto que les enseñé al principio, y Hiller desarrollaron la teoría de descomposición espinodal en los 70. Y lo que se dijeron es que si yo tengo una laguna de imisibilidad, la curva de energía libre se llama espinodal, ¿recuerdan? Y dentro del espinodal, que es esta región, que está aquí para diferentes temperaturas, es la línea discontinua, esta que corresponde a los puntos de inflexión que se obtiene con la segunda derivada de la energía libre con respecto a la composición igual a cero. Y dentro de esta espinodal químico, la energía de la segunda, el valor de la segunda derivada de la energía libre con respecto a la composición es negativo. Cuando yo tengo este punto, tengo máximos y por lo tanto cualquier composición de la aleación que esté situado en estos máximos es inestable. Y él encontró, ¿verdad?, que si yo tengo una fase alfa que está a alta temperatura, la templo dentro de la laguna de imisibilidad en el espinodal químico, haciendo un envejecido en el espinodal químico, lo que provoca es que ocurra la descomposición de la fase alfa porque es inestable, en la fase alfa 1 que es rica en A, y alfa 2 que es rica en B. Eso se llama descomposición espinodal y Max Hiller fue el que acuñó el nombre de espinodal porque esto parece como una espina y si una pelota estuviera sobre una espina, pues esto es una posición inestable. En la teoría de nucleación y crecimiento, para que ocurra el paso de izquierda a derecha en esta reacción, delta G tiene que ser negativo y este término le tiene que ganar a estos dos. En la teoría de descomposición espinodal, este término es equivalente a la fuerza motriz, este término es equivalente a la energía interfacial y este término es equivalente a la energía de deformación elástica. Y este término que es negativo le tiene que ganar a estos dos que son positivos para que el delta G sea negativo y la reacción proceda de izquierda a derecha. También encontraron que hay un valor crítico. En la teoría de nucleación y crecimiento es con el radio crítico y es 2 veces la energía interfacial entre la fuerza motriz menos la energía de deformación elástica. En este caso hay un valor crítico pero que se llama el valor crítico de longitud de onda, ahorita vamos a ver qué es, que es 2 veces la energía interfacial, es similar, la fuerza motriz, que es negativa, que se opone a esta, que es la energía de deformación elástica, o sea, tienen términos muy similares. ¿Cuáles son las características que tiene la descomposición espinodal? La descomposición espinodal ocurre en sistemas que tienen una entalpía de mezclado mayor de 0 o que presentan una laguna de imisibilidad. ¿Qué otra característica tiene la descomposición espinodal? Bueno, la descomposición espinodal ocurre difusión, el coeficiente de difusión es negativo arriba de la colina. Ahorita vamos a explicar esto. En el caso de nucleación y crecimiento, la entalpía de mezclado, aquí me falló, puede ser mayor a 0 o menor a 0. Y el coeficiente de difusión es mayor a 0, o sea, la difusión es abajo de la colina. Vamos a ver qué es esto. Bueno, esto está con estas figuras que están aquí. Del lado izquierdo va a ocurrir la descomposición espinodal y del lado derecho vamos a tener la nucleación y crecimiento. ¿Cómo empieza? El tiempo se incrementa aquí, el tiempo de envejecido. Cuando yo tengo una solución sólida sobresaturada, que tiene un valor X0, en la descomposición espinodal se empiezan a formar fluctuaciones que van aumentando con el tiempo hasta que se obtiene una modulación en composición. Esta lambda, la distancia entre cresta y valle, es esta lambda que habíamos visto aquí. La longitud de onda de la modulación en composición. ¿Y qué va pasando con el tiempo? Que la amplitud de la modulación
va incrementando hasta que llega al valor de equilibrio y ya se tiene la fase alfa 1 y la fase alfa 2 perfectamente desarrolladas. ¿Cómo ocurre nucleación y crecimiento? ¿Qué es lo que está de este lado derecho? Este es nucleación y crecimiento, ¿verdad? Igual, templamos y tenemos una solución sólida sobresaturada, pero inmediatamente que se alcanza el tamaño crítico, se forma un núcleo estable y la composición de equilibrio del precipitado es la composición de equilibrio que predice el diagrama desde un principio. Y como hay un exceso de soluto, ¿verdad? La matriz alimenta de soluto con difusión abajo de la colina al precipitado y va creciendo hasta que llega a este punto, ¿verdad? Si vemos los dos cuando llegan a su etapa final, no podemos distinguir cuál ocurrió por descomposición espinodal y cuál por nucleación y crecimiento. La única forma de verla es esta, que la composición de la fase que se está formando, en el caso de nucleación y crecimiento, no cambia con el tiempo. Y en el caso de la descomposición espinodal, la composición va cambiando con el tiempo hasta que llega al valor de equilibrio. Entonces, esa es una característica de la descomposición espinodal, por eso se dice que la difusión es arriba de la colina. ¿Por qué es arriba de la colina? Porque los átomos se mueven de donde hay menos a donde hay más, de donde hay menos a donde hay más, de donde hay menos a donde hay más, para producir el aumento de la amplitud. Y en el caso de nucleación y crecimiento, la matriz tiene un exceso de soluto y los átomos se mueven de aquí a acá, de donde hay más a donde hay menos, y ocurre difusión abajo de la colina. ¿Ok? Perdón. Ahora, la descomposición espinodal siempre es intragranular, ocurre dentro del grano, no puede ocurrir en el límite de grano, mientras la que nucleación y crecimiento puede ser inter o intergranular. ¿Sí? ¿Cómo puede ocurrir dentro del grano? Bueno, pues si nuclea en vacancias, ¿verdad? ¿Y cómo provocamos un aumento de vacancias? Pues templando de más alta temperatura para retener las vacancias. ¿O cómo puede nuclear dentro del grano también en dislocaciones? ¿Y cómo aumentamos las dislocaciones? Pues deformando el material plásticamente antes de envejecerlo. O puede nuclear en el límite de grano. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un tamaño de grano fino para que nuclee en el límite de grano. Entonces, puede ocurrir de manera homogénea o heterogénea. La reacción de la descomposición espinodal es alfa que da alfa 1 más alfa 2, alfa 1 es rico en A, alfa 2 no, y que tengan toda la misma letra griega, quiere decir que tienen la misma estructura cristalina, lo cual no es necesario en el caso de nucleación y crecimiento. ¿De qué orden es el tamaño de la fase que se forma? De nanómetros. En precipitación también de nanómetros. ¿Qué característica tenemos en nucleación y crecimiento? Que el precipitado que se forma tiene una composición fija con el tiempo y sabemos que la nucleación requiere una energía de activación mayor a cero. En el caso de la descomposición espinodal, la energía de activación es igual a cero porque la aleación ocurre dentro del espinodal, dentro de este punto, y aquí la aleación es inestable. Entonces, de manera, como es inestable, no requiere energía de activación para que ocurra gradualmente y se descomponga en una fase rica en A, y una fase rica en B. Ok, bueno, ¿qué otra cosa vemos? Que en la descomposición espinodal la composición cambia con el tiempo. ¿Cuál esperaríamos mayor dureza? Normalmente en la descomposición espinodal, porque ocurre de manera intragranular, y esta no necesariamente ocurre de manera intragranular. Otra característica que se me olvidó decirles es que la precipitación, el precipitado puede ser coherente, incoherente o semicoherente. En la descomposición espinodal, alfa 1 y alfa 2 siempre tienen una intercara coherente, y las intercaras coherentes evitan más el movimiento de las dislocaciones y aumentan, por lo tanto, la resistencia mecánica o dureza de la aleación. Aquí en esta figura se tiene un ejemplo de aleaciones zinc. Las aleaciones de zinc se utilizan mucho en la industria automotriz y ahí ocurre la descomposición espinodal. Por ejemplo, se forma una fase alfa 2 rica en zinc y en magnesio y una fase negra alfa 1 rica en aluminio. El tamaño es de nanómetros, aunque no está a la escala, y las dislocaciones no se pueden mover fácilmente, por lo cual aumenta la resistencia mecánica. Tengo unos videos para ilustrar la descomposición espinodal y nucleación y crecimiento. Esto los hizo un alumno mío de maestría,
que se graduó hace más o menos un año. Y aquí tenemos, cuando estamos en el centro de la laguna de imisibilidad, esta va a ser cómo evoluciona el perfil de concentración cuando ocurre la descomposición espinodal. Aquí lo vamos a ver por una lesión binaria hipotética AB. Aquí tenemos que va cambiando la composición, va cambiando y se van juntando los diferentes. Un color es la composición de A y otro es la composición de B. Va desapareciendo este y este va aumentando. Esa es la descomposición espinodal. ¿Sí? Y cómo ocurre la forma de la microestructura, la tenemos aquí en esta figura. Se le llama una estructura percolada y se van formando una fase rica en A y una fase rica en B y van creciendo, van desarrollándose con el tiempo. Y estas dan una mayor dureza que el tener precipitados perfectamente definidos sobre la matriz. Aquí están intercalados, se llama estructura percolada y esto permite alcanzar una mayor dureza. ¿Cómo es la nucleación y crecimiento? Se puede ver en las siguientes figuras. Para una composición, una fracción mol de 0.8, esta fue para 0.5 en el centro de la laguna de imisibilidad que acabamos de mostrar. Aquí está, rápidamente alcanza el precipitado el tamaño de equilibrio y cada vez se va haciendo más grande el precipitado. ¿Sí? Rápidamente alcanza la composición de equilibrio. ¿Y cómo ocurre? Pues la nucleación y crecimiento, lo que vemos es la formación de un precipitado en la matriz y el precipitado va aumentando de tamaño. Y las dislocaciones también son interceptadas aquí y aumenta la resistencia mecánica. Este sería nucleación y crecimiento y la primera es descomposición espinodal. Bueno, ¿cuál es el tema que sigue? Una vez que ya llegamos a la etapa en la que ocurrió la formación de una nueva fase por descomposición espinodal o por nucleación y crecimiento, lo que puede suceder es la maduración de Ostwald o coagulación. ¿Qué quiere decir? Que para disminuir la energía libre superficial, este precipitado se une con este y forma un precipitado más grande. Si uniéramos estos dos, se forma un precipitado más grande. Ese es el tema que vamos a ver a continuación. Se llama maduración de Ostwald. Ostwald fue el tercer premio Nobel de Química y él observó la maduración de Ostwald no en metales, sino en la cristalización de sales. Observó que los cristalitos de sales pequeñas se disuelven y el soluto pasa a los más grandes y va aumentando de tamaño. ¿Por qué los precipitados se disuelven los pequeños? R2 es menor que R1, porque tiene mayor energía interfacial y su curva de energía libre está aquí. Este es un diagrama de energía libre contra composición. Para el precipitado de tamaño R2, la curva de energía libre está aquí. Para el precipitado de tamaño R1, la curva de energía libre está aquí. Y en equilibrio, cuando el radio es del orden de micras, la energía libre está aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Que la composición X2 es mayor a X1 y por lo tanto ocurre difusión y se llama maduración de Ostwald o engrosamiento. ¿Verdad? En inglés se le llama coarsening o coalescencia. Ahorita vamos a ver que hay una pequeña diferencia entre coarsening y coalescencia o engrosamiento y coalescencia, pero en general se conoce como el fenómeno de maduración de Ostwald. Tengo un video para que lo vean cómo ocurre la maduración de Ostwald. También es por el método de campo de fases que fue la tesis, ya ni les dije bien, que hizo mi alumno de maestría hace un año más o menos. Y aquí está por el método de campo de fases qué es lo que sucede en la maduración de Ostwald. Aquí está. Como los precipitados más pequeñitos empiezan a desaparecer y los grandes se van haciendo más grandes. ¿Por qué? Porque los pequeños tienen mayor energía interfacial que los grandes, se disuelven y pasan a formar
parte de los más grandes. Esto es la maduración de Oswald o el engrosamiento. Bueno, entonces, ¿quién desarrolló la teoría de engrosamiento? ¿Verdad? La teoría de engrosamiento fue Lipschitz, Sliosov y Wagner. Estos son dos rusos y un americano. Y se conoce hasta la fecha como la teoría del SW y puede ser controlado por difusión o controlado por la intercara. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Bueno, pues estas ecuaciones, pero antes vamos a ver qué suposiciones consideraron para desarrollar su teoría LSW, Lipschitz, Sliosov y Wagner. Primero, una suposición, los precipitados son esféricos. No siempre los precipitados son esféricos. El precipitado es rico en soluto, lo cual no ocurre siempre. La fracción volumétrica cercana a cero, no siempre, en la mayoría de los casos es mayor para aumentar la resistencia mecánica o la dureza. Pero tal vez el menos fácil de modelar o de todos fue que ellos supusieron que la energía de deformación elástica es cero. Y esto es imposible siempre que un precipitado sólido está dentro de una matriz sólida, la energía de deformación va a existir. Entonces, esta fue la suposición menos fácil de cumplir por las aleaciones reales. ¿Qué fue lo que encontraron? Que el radio varía como una función de una potencia al cubo con respecto al tiempo a partir de un radio inicial R0 y que K se le llama la constante de engrosamiento. ¿Sí? Esta constante de engrosamiento, bueno, voy a dejarla aquí porque necesito preparar unas cosas más y vuelvo a retomar desde la teoría LSW para poner los aspectos que necesito. Entonces le dejo aquí y en el siguiente que vamos a empezar a ver el tema de precipitación voy a iniciar con este tema. Bueno, entonces aquí le dejo.